Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costado. Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño. Soy manso, de corazón y humilde en la cruz lavado. Muy buenos días, feliz mañana de sábado a los amigos del Corazón de Jesús, que nos unimos a través de las ondas de Radio María, la radio de la Virgen, para pasar este rato para mí delicioso, porque es hablar del gran tema de la vida cristiana, el amor de Dios manifestado en el corazón humano de Cristo. Pues como siempre les habla en el micrófono a esta hora en Radio María. Ya desde hace varios años les habla en el micrófono el Padre Víctor Castaño, que se alterna quincenalmente con Monseñor Francisco Cerro Chávez para llevar adelante esta sección de Radio María que es Cristo Corazón Vivo, donde hablamos de este amor del corazón de Jesús. Pues bien, como siempre, comenzamos nuestro programa ofreciendo el pequeño resumen de los contenidos de hoy. Hemos estado un mes sin programa porque, como de costumbre, por acontecimientos de la vida de la Iglesia, con mucho gusto tenemos a veces que ceder este espacio de tiempo de la mañana del sábado para beatificaciones, tomas de posesiones de obispos, etcétera, que como una radio de la Iglesia, Radio María, retransmite. Y nosotros ahora, ya en tiempo de Cuaresma, tenemos esa tradición en nuestro programa de dedicar el primer programa de la Cuaresma a esa tarea que a mí me parece o se hace desde el corazón de Jesús o no se termina de hacer bien, que es la tarea de llorar los pecados, del arrepentimiento del pecado. Vamos a explicar por qué el corazón de Jesús, o a recordar en muchos casos, es fuente del verdadero arrepentimiento de los pecados, de lo que llamaba el Papa Francisco muy bellamente la compunción. Y como siempre, tenemos entre nosotros a Rogelio Cavado, que hoy nos va a traer, como siempre lo hace, su música. Hoy nos va a presentar un tema muy propio para el tiempo de Cuaresma. El amor no es amado. Él mismo nos lo va a explicar, como siempre, en nuestra segunda sección. Y como los 55 minutos de nuestro programa no son eternos, no nos queda espacio más que para otra sección, que es el comentario que venimos haciendo exhaustivo, número por número, a la encíclica del Papa Francisco Diles Sin Nos. Y si no recuerdo mal, vamos por el número 34-35, seguimos explicando esos gestos de Jesús que reflejan el corazón. Y como siempre, empezamos nuestro programa en oración.
la verdad es que nos gustaría, ojalá el Señor nos lo conceda, empezarlo, continuarlo y terminarlo siempre así en su presencia. Hoy vamos a traer un tema de la hermana Marta Isabel. Hoy va a ser oración con un tema musical, un tema muy cuaresmal. No me mueve mi Dios para quererte. Esa poesía de la tradición cristiana recogida en la liturgia de las horas y que la hermana Marta Isabel ha musicalizado de una manera preciosa. Vamos a orar juntos con este tema. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. En el corazón de Cristo. Esta cortinilla nos recuerda el momento del programa en el que estamos, esa primera sección que dedicamos siempre a algún tema de espiritualidad, del corazón de Jesús, algún tema de la vida cristiana. Últimamente en los programas, nuestros oyentes habituales saben que estamos explicando todos los sacramentos desde la perspectiva del corazón abierto en la cruz, de donde brotan, como enseñó el Concilio Vaticano II, en concreto la Constitución sobre la liturgia, la que se denomina en latín Sacrosanctum Concilium. Pero vamos a hacer un paréntesis en este tiempo de Cuaresma, como habitualmente hacemos, para volver a hablar de la gracia del arrepentimiento de nuestros pecados a la luz del corazón de Cristo. Y fijaos que el Papa Francisco dedicó en una de las misas crismales de su pontificado, si no recuerdo mal,
en la misa del año 2024. La misa crismal, aquel año la dedicó a hablar de las lágrimas de Pedro. Como es necesario, es una medida dedicada a sacerdotes. Lo que pasa es que la mayoría de las veces lo que se predica para sacerdotes también es de provecho para cualquier cristiano que pueda vivir su vida cristiana. Se puede muchas veces adaptar y otras veces aplicar sin más. Pues él comentaba, el Papa Francisco, las lágrimas de Pedro después de aquel pecado. Y además hizo una homilia muy bonita que luego además él citó en Diles Sit Nos. Recuerdan a nuestros oyentes que el año pasado por estas fechas, cuando explicábamos el tema del arrepentimiento de los pecados, seguíamos la encíclica Diles Sit Nos y todas sus enseñanzas sobre el arrepentimiento. Como todos estos documentos están en el podcast de Radio María, pues simplemente pueden buscar en la Cuaresma del año pasado el programa y si quieren profundizar. Evidentemente este año, como ya esos deberes ya los habíamos cumplido, pues vamos a hablar simplemente de este tema del arrepentimiento, pero que brota del corazón de Jesús. A mí me gustaría recordar unas palabras que dijo el Papa San Juan Pablo II cuando beatificó a San Claudio de la Colombière. No lo beatificó, lo canonizó. Y en esa homilía de la canonización de San Claudio de la Colombière dijo que la conversión es volver a Cristo tocados por su amor. Fijaos, podríamos establecer dos tipos de conversiones. La conversión del hijo pródigo. ¿Cómo fue? La parábola del hijo pródigo dice que se encontraba viviendo, podríamos comentar la parábola o extraer de la parábola una conclusión, que vivía peor que los cerdos, ¿no? Miraba a los cerdos y al menos ellos comían. Y entonces se acuerda de que cuando estaba con su padre vivía bien y de que los jornaleros de su padre vivían bien. Y vuelve a casa sin creer en el amor del padre, simplemente por el interés de poder volver a llenar su estómago, sin más. Y pensando que como su padre ya no lo podía tratar como hijo porque él había renunciado a su condición de hijo con el pecado que había cometido, lo contrataría como un jornalero. Y todos sabemos muy bien lo que ocurre. Y es que no lo puede tratar como a un jornalero, como a un siervo suyo, porque en el corazón de su padre sigue siendo el hijo y no le reprocha nada y lo acoge. Por eso pienso, es mi manera de interpretar la parábola, que hubo como dos conversiones en el hijo pródigo. Una primera que podríamos denominar atrición, ver las consecuencias malas del pecado. Me da miedo de ir al infierno, veo que el pecado destroza mi vida y entonces vuelvo de una forma egocéntrica, interesada, movida por mi propio interés, a Dios y le pido perdón. Fijaos que yo no despreciaría, aunque ciertamente sea egoísta, yo no despreciaría en absoluto esta manera de arrepentirse del pecado. Si somos sinceros, muchas veces nuestro arrepentimiento es para nuestra vergüenza y confusión, ¿no? Como decía San Ignacio, que uno tiene que sentir vergüenza y confusión cuando medita sobre sus propios pecados. Y además, la Iglesia, creo que en esto no me estoy apartando, al contrario, siempre ha enseñado que la atrición es suficiente para que uno pueda recibir la absolución de sus pecados en el sacramento de la penitencia. Lo que pasa es que es verdad que se nos exhorta a un amor mayor, que es el de experimentar el abrazo misericordioso del Padre. ¿Dónde se experimenta? El Papa Juan Pablo II, cuando comienza su encíclica sobre la misericordia de Dios, dice: la misericordia de Dios se conoce no en consideraciones abstractas sobre el misterio del amor de Dios. Fijaos que el bien, la verdad, la belleza son abstracciones de nuestra mente. Lo que existe de verdad
es las cosas que son buenas, bellas, verdaderas. Lo mismo viene a decir el Papa con el amor misericordioso de Dios. Lo conozco en el trato personal, la misericordia es una abstracción, pero lo conozco en el trato personal con Jesús misericordioso que me ama. Lo conozco dejándome abrazar, y para esto tengo que creer que Él me abraza. Y en ese trato personal con Él voy haciendo experiencia de ese amor misericordioso que me cambia. Bien, pues esto es volver a Jesús alcanzados por su amor. Que cuando tengo esa experiencia tan fuerte, tan grande, tan bonita, tan preciosa del misterio del amor de Dios, no puedo hacer otra cosa que rendir mi corazón. Y entonces empiezo en ese contraste entre el amor tan grande de Dios y mi pobreza para amar, mi frialdad, mi dureza de corazón. Voy cambiando. Fijaos que el que tiene el corazón duro es insensible muchas veces al amor. Hay un refrán que dice, cree el ladrón, que todos son de su condición. El que tiene un corazón de ladrón, de amigo de lo ajeno, interpreta siempre la vida en esa clave. Por lo tanto, va a pensar que nunca nadie da nada gratis ni hace nada por interés. Porque nuestra manera de ser, nuestro corazón, la manera de ser de nuestro corazón, condiciona necesariamente la manera en la que conocemos las cosas. En cambio, cuando vivimos esa experiencia del amor infinito, se nos abre el corazón, se nos ensancha el corazón y entonces empezamos a entender que hay un amor mucho más grande que el amor de aquellos que solamente quieren a los que les quieren. Esto es lo que explica San Mateo en su Evangelio. Dios es un hombre bueno que ama dando sus dones, como salir el sol cada día, a los buenos y a los malos. Por eso somos amados así, de esa manera incondicional. Y a nosotros, que amamos con tantas condiciones, a los demás nos cuesta terminar de creer este amor. Bien, y una vez que lo hemos conocido, el efecto es el caer en la cuenta, porque esa luz del amor infinito de Dios ilumina nuestra pobreza. Si yo he conocido, por ejemplo, personas bajitas, siempre voy a considerar que la altura máxima de una persona es muy pequeña. Pero cuando amplío el horizonte y conozco personas muy altas, esa medida la voy rectificando, voy cambiando mi paradigma. Pues lo mismo, cuando nuestro amor es pobre y pequeño, nuestro paradigma de lo que es el amor, nuestra referencia es muy pobre y muy pequeña. Cuando conocemos el amor infinito de Dios, nuestro corazón empieza a ensancharse y entonces caemos en la cuenta de nuestra pobreza. Fijaos que muchas veces la conversión, tanto la nuestra como la del prójimo, no es consecuencia de que nos echemos en cara los defectos, que digamos tú haces eso mal, sino que es consecuencia de mostrar el amor del corazón de Jesús, de rogar el encuentro cada vez más profundo con el amor del corazón de Jesús, y eso cambia y transforma a la persona. Pues bien, la Cuaresma es esto. El Papa, en aquel discurso del Jueves Santo, aquella homilía a los sacerdotes del Jueves Santo, les decía que la compunción, estas lágrimas por los pecados que brotan de conocer el amor misericordioso de Dios, del Padre, en el corazón de Jesús, donde se nos ha manifestado. Recordáis eso que hemos dicho tantas veces en nuestro programa. La parábola del Hijo Pródigo, dice el Catecismo, ha salido del corazón de Jesús, porque ese relato lleno, como dice el Catecismo, de simplicidad y belleza, solo ha podido salir de un corazón como el de Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos del Padre de la parábola del Hijo Pródigo, decimos que ese amor del Padre es el mismo amor del corazón de Jesús,
pero que se nos hace humano, donde lo podemos tocar, donde lo podemos sentir cercano a través también de afectos y de sentimientos humanos, para que no podamos nunca pensar que el amor de Dios es algo que queda como muy alejado de nosotros y que no lo podemos conocer. Por eso precisamente se ha encarnado y se ha hecho hombre. En la Cuaresma estamos continuamente repitiendo aquello de no endurezcáis el corazón. El próximo domingo, como siempre, durante el tiempo de Adviento, vamos a meditar las tentaciones de Jesús en el desierto. Y esas 3 respuestas que le da Jesús al diablo, unido al hecho de que Jesús estaba en el desierto, nos dan una clave cuaresmal preciosa. ¿Cuáles fueron las grandes quejas de Jesús, las grandes quejas del pueblo de Dios en el desierto porque tenían el corazón duro? Que les faltaba el maná. La tentación de la idolatría, enseguida se hacían un becerro de oro para adorarlo, pensando que ese Dios es el que les sacó de Egipto, ponían su confianza en otros dioses en vez de en Dios. Y también la tentación de la vanagloria, del tentar a Dios, del ponerlo a prueba. Bueno, pues si os dais cuenta, esto es justo lo que Jesús dice utilizando frases del libro del Deuteronomio, donde Dios iba corrigiendo en ese libro Deuteronomio, ¿no? La segunda ley, las normas que vienen detrás de los mandamientos que dio Moisés. Es como una lectura de la vida de Israel a la luz de los mandamientos, como ya los ha ido viviendo el pueblo de Dios, y entonces inspirados van haciendo reflexión sobre lo que había vivido el pueblo de Israel y cómo había vivido la ley. Y entonces, por eso, dice el libro del Deuteronomio, Dios permitió que pasaseis hambre para enseñaros que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios permitió las tentaciones para enseñaros a adorar, ¿no? Al Señor tu Dios solo adorarás y no tentarás al Señor tu Dios. Cuando allí en Meribá, porque no había agua, pues ponían a prueba a Dios, en ese sentido orgulloso, soberbio, y esas correcciones Jesús las ha guardado en su corazón, ha ablandado su corazón de tal manera que ha escuchado la palabra de Dios, y como la guarda en su corazón y está hablando, puede reconocer las tentaciones con esa luz de la palabra de Dios. Es decir, que Jesús vence al diablo en el desierto, como diciendo, lo que el pueblo de Israel no pudo hacer, Jesús lo hace. Y en Jesús tú también vas a vencer tus tentaciones. Pues bien, ese corazón que es blando, ese corazón de Jesús que es blando, nos va enseñando el camino de no endurecer el corazón para poder acoger ese amor de Dios y cada vez más tocados, más alcanzados por su palabra, por su amor, reconocer, tener luz para ver la maldad de nuestro corazón en nuestra vida. A eso nos enseña Jesús en la Cuaresma. Pues bien, decía el Papa en ese discurso, la compunción es el antídoto contra la dureza de corazón. Gracias a ese antídoto logramos tener ese corazón blando que se deja alcanzar por su amor, que es sensible y que experimenta verdadero dolor por aquellas veces que hemos tentado al Señor, por aquellas veces en las que nos hemos cerrado a su amor. Fijaos que hay una cosa muy hermosa y muy bonita que ojalá nos ocurriese en nuestra vida, que es que uno mira para atrás y siente cada vez más vergüenza y confusión y dolor, incluso por cosas que cuando las hizo no le dolían. Eso significa que está creciendo en su vida espiritual y no podemos tampoco tener la tentación de juzgar el pasado con la madurez del presente. Si nos ocurre eso es que vamos creciendo, vamos progresando, vamos madurando y por lo tanto tenemos luz para ver lo que hicimos mal en el pasado, cosa que ahora en este momento a veces no nos damos cuenta porque no hemos madurado suficiente en el presente. Bien, pues vamos a pedirle al Señor una Cuaresma fructífera.
cuyo fruto principal es ese, es el arrepentimiento del pecado y la asociación a la pasión del Señor. De esto hablaremos en otro programa, ya cuando se acerque más en la Semana Santa, como es tradición. Un programa dedicado al dolor del pecado y otro a acompañar a Jesús en la pasión, a entrar en el misterio de la pasión de Cristo a la luz de su corazón. Bien, pues vamos a quedarnos ahora con un tema muy bonito de Atenas, que ha ofrecido para todos un pequeño repertorio de música para Cuaresma. Pues vamos a escuchar este primer tema precioso que nos habla de el amor de Jesús en su pasión. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Pues continuamos con más música, la que habitualmente hasta ahora nos trae siempre Rogelio Cavado. Música al corazón. Pues como de costumbre, vamos ahora a dar los buenos días a nuestro querido amigo Rogelio Cavado. Muy buenos días. Qué alegría, buenos días, qué alegría compartir también contigo y con nuestros queridos oyentes este programa tan bonito del Sagrado Corazón de Jesús. Qué bien. Pues Rogelio, no nos vamos a entretener en más cosas. Cuéntanos el tema, ya lo hemos anticipado en la entradilla, pero cuéntanos tú qué nos traes hoy. Qué bien, Víctor, este tema que nos propones tan bonito, ¿no? Y tan interesante de llorar nuestros pecados. La verdad es que es muy saludable este tiempo de Cuaresma, nos ayuda a ponernos en nuestro sitio, ¿verdad? La Iglesia es muy sabia y nos invita a vivir un tiempo litúrgico para reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Un tiempo estupendo de metanoia, de convertirse. La traducción del griego de esta palabra es cambio de mente. Metanoia es como coger el guante y darle la vuelta, es dar la vuelta a nuestra vida. San Ignacio de Loyola es consciente de esta realidad
Y él nos invita en sus ejercicios espirituales a hacer un examen de conciencia diario en 5 puntos que os invito a vivir en esta Cuaresma. Ignacio era un enamorado del Sagrado Corazón de Jesús, no como lo entendemos hoy, pues la devoción se extendió sobre todo con Santa Margarita María de Alacoque, a la que apoyaron los jesuitas, pero él tenía un amor personal a Cristo, con una unión afectiva contemplando su corazón misericordioso. Fueron además los jesuitas, por él fundados, quienes más impulsaron esta devoción. Pues bien, Ignacio propone esos 5 puntos del examen de conciencia. Primero, dar gracias a Dios por los beneficios recibidos a lo largo de este año, desde la pasada Cuaresma o quizás desde la pasada confesión. Segundo, pedir gracia para conocer mis pecados y rechazarlos. Tercero, pedir cuenta a mi alma desde la hora de levantarme o desde mi anterior Cuaresma o confesión, de mis pensamientos, mis palabras, obras y omisiones. Cuarto, pedir perdón por mis faltas y llorar mis pecados que ofenden al Sagrado Corazón de Jesús. Y quinto, proponer una enmienda con su gracia, con un propósito concreto y real, mirando siempre hacia adelante. Esto no tiene que ser algo escrupuloso ni obsesivo, estos 5 puntos que reflexionamos, sino un momento de oración y al rato necesario, pero os invito de verdad a hacerlo. Será un regalo para cada uno. Me gustaría recalcar sobre todo en ese 4.º punto de llorar mis pecados. Para ello nos ponemos delante del Sagrado Corazón o de un crucifijo. Llorar los pecados tiene una enorme riqueza espiritual y humana. En la Biblia, además, las lágrimas de arrepentimiento son un don especial. Es la respuesta física de lo que siente el corazón. Llorar, yo diría que es también de hombres. Viene a decir una canción antigua de Rafael. Bien, pues permitidme que os enumere 10 regalos de llorar nuestros pecados delante del Sagrado Corazón de Jesús. Llorar nos purifica el corazón, limpiando nuestra conciencia. Llorar nos hace humildes, nos coloca ante el corazón de Cristo sin máscara ni rímel, ni maquillajes. Llorar nos abre a la misericordia y es ahí donde nos disponemos a recibir el perdón. Llorar sana heridas de dentro, son sanadoras y alivian nuestra alma. Llorar nos sensibiliza espiritualmente, estamos más atentos al Espíritu Santo. Llorar nos permite comprender a los demás porque hemos visto nuestra fragilidad. Llorar nos encamina a convertirnos de verdad, nos repara y repara además al corazón sacratísimo de Jesús y a los demás a los que hemos ofendido. Llorar nos une más al corazón de Jesús, como sucedió con Pedro cuando se arrepintió de su negación, la Magdalena junto al sepulcro, o la mujer pecadora que bañó con sus lágrimas los pies del Señor. También lloraron las mujeres de Jerusalén al ver a Jesús en el camino del Calvario. Pablo de Tarso predicó y escribió con muchas lágrimas, nos dice la Escritura. Llorar nos deja en paz interior por la reconciliación. Y finalmente, mis queridos amigos, llorar es una muestra de amor, un signo de verdadero amor. Jesús lloró, y lloró muchas veces en su vida mortal, desde el nacimiento hasta la cruz. Sus lágrimas eran otras, no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de compasión y de sentir que el amor no es amado. Recordad aquella preciosa escena de Francisco de Asís que aparece en las florecillas de San Francisco inspiradas en San Buenaventura. Se cuenta que Francisco, muy conmovido al contemplar la pasión del Señor y su amor por la humanidad, salía por los campos gritando, a los caminos o al bosque, y entre lágrimas entrecortadas gritaba:
El amor no es amado, el amor no es amado. Cuando los hermanos le preguntaban por qué lloraba tan amargamente, él volvía a responder, el amor no es amado, el amor no es amado. Sus lágrimas eran las de un corazón abrasado de amor y de amargura. Para San Francisco, Jesús no era una idea abstracta, sino un amor concreto. Su Cristo crucificado no era correspondido por los hombres. Pues desde este ambiente quiero presentaros esta canción que lleva por título, además, El amor no es amado. Es una canción de Alex Zambrano, de Colombia. Es una bella canción en compás binario, de subdivisión ternaria, un 6/8, con un coro de voces solistas. Es una balada muy sentida, de voces mixtas, muy cuidadas, en una tonalidad de si bemol mayor, que finalmente modula a un do mayor, acompañado de piano y de guitarra con una bella percusión. Sobre todo se resalta el texto de El amor no es amado. Quizás el momento culmen de la canción es cuando cantan eso de El amor no es amado. Después cantan una secuencia de repetición como respuesta. Yo amo al Señor, te amo, Señor. La canción se inicia con este bello soneto, un poema cumbre de la espiritualidad española. Recordáis, ¿verdad? No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué precioso texto. Es un texto del siglo XVI o quizá del XVII, con una sensibilidad, yo diría, jesuítica o carmelitana. A veces se ha atribuido a San Francisco de Asís, pero también a Santa Teresa de Jesús o a San Juan de Ávila, o quizás a algún autor anónimo del siglo de oro español. Pues bien, mis queridos amigos, que disfrutéis esta canción. Y fijaos, me atrevo a deciros que la bailéis en vuestra habitación. Meteos en el corazón sagrado de Cristo y llenaos de su dulzura y de su misericordia, que nos invita a meternos más en Él, en el corazón, y vivir intensamente este tiempo de conversión, de llorar con paz nuestros pecados y miserias, que es, además, lo que Él quiere, que le entreguemos la autoría de nuestro corazón, es decir, nuestras pobres miserias. Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos, en ti confío. Acompáñanos. Pues vamos a escuchar el tema que nos traes. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera, porque el amor no es amado. Si todo lo ha dado, todo su amor ha entregado, su sangre ha derramado, solo por ti, solo por mí. Yo te amaré, Jesús, yo te amaré, te amo, Jesús. Yo amo el amor, te amo, Señor. Yo amo el
Seguimos en Cristo Corazón Vivo aquí en Radio María y nos quedan 10 minutitos de programa más o menos, así que vamos a aprovecharlos para seguir comentando la encíclica Dilexit Nos. Dilexit Nos. Pues fieles a nuestro propósito de hacer un comentario de la encíclica que no sea tanto una panorámica general, esos los podemos encontrar, los hay muy buenos en YouTube, sino que sea un profundizar número por número. No tenemos ninguna prisa en terminarlo, lo que queremos es adentrarnos bien en el espíritu de la encíclica. Habíamos, así, en estos pasitos cortos, con deseo, eso sí, de profundizar mucho en cada número, terminado ya la primera de las 5 partes y estamos ya en esa segunda parte titulada Gestos y Palabras de Amor. Y habíamos comentado ese número 33, donde se dice gestos que reflejan el corazón. Es decir, que cuando hablamos del corazón de Jesús no nos quedamos evidentemente solo en esa víscera tal y como la ha representado la tradición, que evidentemente no estamos hablando solo de dar culto a una víscera, sino que estamos hablando de la interioridad completa de Jesús. Todo eso ya ha quedado clarísimo siguiendo al Papa en la primera parte de la encíclica. Si alguno se incorpora ahora, pues ya sabe que todos esos comentarios están disponibles en el podcast de Radio María y uno se puede poner al día escuchando los podcasts de Radio María de tantos y tantos programas buenos. Esperamos que este se cuente también en esos que merece la pena escuchar. Bien, pues el número 34 de la encíclica dice así. Dice el Evangelio que Jesús vino a los suyos. Está citando el versículo 11 del prólogo del Evangelio de San Juan, el comienzo del Evangelio de San Juan. Y dice el Papa, los suyos somos nosotros, porque Él no nos trata como algo extraño. Fijaos que aquí podríamos enlazar perfectamente la teología del corazón de Jesús con la teología de la encarnación. Pensemos una cosa, Dios ha querido hacerse humano para poder mostrarnos las riquezas del misterio de Dios a las que la humanidad está llamada. Y eso significa que se ha encarnado. O dicho de otra manera, con lenguaje bíblico, se ha hecho una sola carne con la humanidad. ¿A qué nos suena esto? ¿A qué nos suena eso de hacerse una sola carne al matrimonio, tal y como lo explica el libro del Génesis? Vio Dios a Eva y dijo, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Resulta que esa palabra queda como fórmula de alianza, de pacto de amistad, y aparece bastantes veces en el Nuevo Testamento. Pero yo me fijaría sobre todo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, donde San Pablo retoma esta idea y dice que Jesús no aborrece a su propia carne, que es la Iglesia. Cuando explicamos la Escritura solemos repetir un aforismo latino que dice ecclesia vel anima. El prefijo vel en latín, no es un prefijo, es una preposición. Vel se podría traducir, no hay una preposición equivalente, hay que traducirlo por en vez de. Ecclesia vel anima, es decir, que lo que se dice de la Iglesia en general se puede decir cuando meditamos la Escritura del alma en particular y viceversa. Lo que se dice del alma en particular se puede decir también de la Iglesia universal. Es decir, ese amor que Dios le tiene a la humanidad o a la Iglesia, es decir, al pueblo de Dios, al conjunto de los hombres, se lo tiene también de forma personal a cada criatura. Por lo tanto, vino a los suyos, es decir, nos tiene como su propia carne. El amor de Jesús es así. Cuando alguien ama a otra persona, la tiene como algo suyo. Si critican a un amigo,
aunque esa crítica sea correcta y sea justa, me duele y por lo tanto trato de defenderlo. Es la óptica propia del amor. Pues Jesús siente a cada hombre de esa manera, como algo suyo, como algo propio. Algo, sigo leyendo las palabras del Papa, que él guarda con cuidado, con cariño. María guardaba y conservaba todas estas cosas, eran sus cosas en el corazón. Podríamos decir que también Jesús guarda y conserva en su propio corazón todo esto. Que seamos propiedad suya, aclara el Papa, no significa que seamos sus esclavos. Él mismo considera que él mismo lo niega. Ya no os llamo servidores. Juan 15:15, ya nos llamo servidores. Lo que él propone es la pertenencia mutua de los amigos. Vino, saltó todas las distancias, se nos volvió cercano como las cosas más simples y cotidianas de la existencia. De hecho, él tiene otro nombre que es Emmanuel. Significa Dios con nosotros, Dios junto a nuestra vida, viviendo entre nosotros. El Hijo de Dios se encarnó, se anodó a sí mismo tomando la condición de esclavo. Fijaos qué contraposición tan bonita hace el Papa. Por una parte, nos recuerda que Dios no nos trata como a criados, como a siervos. Es decir, no quiere que la vida cristiana sea como la ejecución de unas órdenes de un Dios que nos manda. La obediencia cristiana no debería ser nunca eso. La vivimos así muchas veces por nuestra falta de amor, pero el obediente cristiano debe vivir siempre la obediencia a los mandatos de Dios como un deseo del corazón de Dios, una prueba de amistad. La amistad, decía San Claudio de la Colombière, tiene sus exigencias. El amor me lleva a comprometerme con el amigo. No es verdadera amistad si no le dedico tiempo, si cuando me necesita no estoy ahí. Incluso en circunstancias difíciles se requiere de ese amor una entrega, una respuesta especial. Pero, lógicamente, esa respuesta no es algo que hago costosamente, violentamente. Puede ser objetivamente muy costoso, pero si la amistad es grande, uno hace con mucho gusto esto. Cuando alguien sabe que un amigo tiene verdadera necesidad de estar ahí, pues puede quedarse noches sin dormir, puede acompañarle en el hospital, puede acompañarle en momentos de injusticia, porque es amigo y siente como suyo todo esto. Bien, pues a nosotros se nos invita a vivir esa amistad que no es la del siervo, sino es la de la pertenencia mutua. Qué expresión tan bonita del Papa, pertenencia mutua. Es decir, que soy propiedad de Dios, podríamos decir, soy de Dios, pero también lo mismo, él es mío, se me ha dado. La vida de gracia es eso, es la posesión de la presencia de Dios en mi propio corazón. En el fondo el Papa nos está recordando cosas de la, podríamos decir, de la teología o de la doctrina cristiana más elemental y bonita. Pero eso sí, lo hace, como siempre, con esta virtud que tiene la espiritualidad del corazón de Jesús, de ayudarnos a vivir e interiorizar estas cosas de una manera completamente sencilla. Bien, pues salta todas las distancias entre Dios y el hombre. La distancia es muy grande. Bien, fijaos, ¿no? Esto es de sentido común. Lo aplica Santo Tomás a la teología de la gracia para comparar la diferencia entre un hombre que está en gracia y uno que no. Pero se puede perfectamente aplicar también a la distancia entre Dios y el hombre. Entre un animal y un hombre hay menos distancia que entre un hombre y Dios. Pues esa distancia la ha salvado el Señor con la encarnación, que es un acto de amor. Tanto amó Dios al mundo que lo entregó, que salvó esta distancia, que entró en la vida temporal. Y nos recuerda que Él tiene el nombre de Emmanuel, de Dios con nosotros. La fórmula de la alianza, que tiene mucho que ver con esto de la pertenencia mutua, es esto, ¿no?
vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Veis? La lógica de la alianza, de la pertenencia mutua de los esposos, es la lógica de la encarnación, y por lo tanto yo soy el Dios que está con vosotros. Eso lo dice el Señor, ya sabéis, en ese contexto profético donde el pueblo de Israel experimentaba tantas calamidades que eran culpa de los pecados, ¿no? Y aún así les dice: yo soy el Dios con vosotros. Es como una ratificación de aquella primera alianza, donde se manifiesta ¿cuál? El nombre de Yahvé. El nombre de Yahvé es yo soy el que soy. Pero claro, así dicho, en español quizá perdimos al traducir. Pensad que la lengua española es de las pocas lenguas que distingue entre ser y estar. Por lo tanto, el significado de yo soy el que soy, en español podría ser también yo soy el que estoy. Porque en las otras lenguas, al no distinguirse, el ser implica también estar. En español no. Entonces en el hebreo claramente no hay distinción, ¿no? Entonces cuando Dios dice yo soy el que soy, lo dice en el hebreo que hablaban en Moisés y en el del Antiguo Testamento, está ya incluyendo esto que luego se explicita mucho mejor en ese nombre del Emmanuel, del Dios con nosotros. Bien, pues yo creo que hasta aquí ha dado este número 34. Podemos añadir ese matiz de viviendo entre nosotros, incluso asumió la condición de esclavo, se puso por debajo como servidor de todos, evidentemente movido por el amor. Bien, pues ya no nos queda tiempo para más, así que es el momento de despedirse. Como siempre, deseamos a nuestros oyentes una fructífera Cuaresma y les recordamos que estamos aquí dentro de 15 días, no tenemos previsto ningún acontecimiento eclesial, así que vamos a ir avanzando en esta tarea de conocer y amar cada vez más al corazón de Jesús. Como siempre, terminamos nuestro programa diciéndole a nuestros oyentes que deseamos que el corazón de Jesús llene su vida de sus grandes bendiciones. Todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño. Soy manso, de corazón y humilde en la cruz, la